Usted que hace parte de la red de distribución de motocicletas y de los centros de servicio autorizado de Auteco, es una persona muy importante para nosotros y queremos que esté siempre muy bien informado y capacitado. En esta oportunidad, de una manera didáctica y sencilla, comprenderá los aspectos funcionales de nuestras scooter marca Kymco. A continuación, le presentamos el video de entrenamiento técnico de Kymco, la principal marca de motocicletas en Taiwán. Motocicletas que Auteco ensambla desde el año 2003. Kymco Guanyang Motor Company, que significa destello del amanecer, es una empresa de origen taiwanés fundada en el año 1963 y dedicada a la producción de motocicletas scooter, vehículos utilitarios, ATVs, vehículos eléctricos, motores y generadores. Más de 600 ingenieros del Departamento de Investigación y Desarrollo y el aporte de afamados diseñadores europeos han hecho de Kymco la marca que mayores novedades ha presentado en los más prestigiosos escenarios del mundo, convirtiéndola en el principal exportador de scooters y motocicletas de Taiwán. Miles de personas se identifican con la marca Kymco. Su tecnología y diseño representan una forma de vida ágil, dinámica, atractiva y muy divertida. Por esto es que hay más de 6 millones de motos Kymco rodando por todo el mundo, convirtiéndose en una poderosa marca global que inspira confianza, respaldo, solidez y espíritu de libertad. Las motocicletas Kymco cuentan con un gran prestigio mundial y se destacan por su amabilidad y facilidad al ser conducidas. Sus características y diseño atraen a mujeres y hombres. Ventajas de las motocicletas scooter marca Kymco. Las motocicletas tipo scooter marca Kymco le ofrecen a sus usuarios un alto grado de comodidad, capacidad de carga, facilidad y agilidad en la conducción. Esta facilidad en la conducción se logra con un sistema de transmisión automático, que garantiza que el conductor solo deba arrancar, acelerar con el puño derecho y frenar con ambas manos. Cuenta con un shock automático, que se activa automáticamente al momento de encender la motocicleta, haciendo el encendido mucho más ágil y eficiente. Su batería no requiere de mantenimientos continuos, ya que es una batería sellada. Posee llantas tipo tubeless, que le permite asegurar una presión constante y la facilidad de reparación en caso de pinchazo. En algunos casos, una llanta sin neumático, agujereada por un pequeño objeto punzante, puede mantener la presión, gracias a que el propio objeto ejerce la función de tapón. El sistema de freno que combina pinza y disco asistido por un circuito hidráulico es hoy por hoy el sistema más eficaz. Kymco utiliza pinzas de doble pistón que reparten la presión sobre una mayor superficie del disco, logrando detener la motocicleta en menor tiempo y espacio de recorrido. En algunos modelos cuenta con líneas de frenos que son aceradas, brindándole un frenado más cómodo, suave y seguro. Cuentan con carburador tipo vacío, que hace que la respuesta sea progresiva a la hora de acelerar, obteniendo una respuesta instantánea, cómoda y eficiente. Diseño. Cuentan con rines de aleación de magnesio y aluminio, que mejoran la apariencia de la motocicleta y a su vez son más livianos. Las motocicletas scooter marca Kymco poseen comandos ergonómicos para que usar los switches sea mucho más fácil. El tablero de instrumentos permite visualizar la velocidad lineal en km/h. Indica cuando las luces están encendidas en bajas o en altas y cuando se activan las direccionales. También permite visualizar el nivel de combustible con el que cuenta la motocicleta en todo instante. Y el odómetro registra el kilometraje total. El suelo plano del que disponen las scooter marca Kymco está pensado en la comodidad de sus usuarios. Este facilita el acceso y el descenso de la moto. Brinda mayor comodidad al situar los pies en posición natural. Además, mejora la capacidad de carga, al permitir llevar algún objeto firmemente apoyado sobre el suelo plano. Seguridad. Las motocicletas tipo scooter marca Kymco cuentan con un chasis de armazón inferior de acero tubular, que le da muy buena rigidez y confiabilidad, permitiendo brindar un fácil manejo, un excelente balance y una buena dinámica. El uso de bombillos halógenos es común en todas las scooters de marca Kymco.
mejorando la intensidad y la eficacia de la iluminación de los faros, permitiendo además un uso más prolongado que con las de gas inerte. Por todas las cualidades descritas, más el servicio de la red de distribución de motocicletas y de los centros de servicio autorizado, las motocicletas Kymco ensambladas por Auteco son una excelente opción para nuestros clientes. Alistamiento de las motocicletas scooter marca Kymco. Inicie verificando los datos de identificación de la motocicleta, el número de chasis y motor. Chequee la presión de las llantas. Inspeccione el nivel de aceite del motor. Aceite recomendado Shell Advance 20W50, Haso MA, API SJ. Revise el nivel del líquido de frenos. Este debe estar entre el nivel máximo y mínimo. Recuerde cambiar el líquido de frenos cada 10.000 kilómetros. Verifique el funcionamiento de los frenos y la limpieza de ambos discos. Verifique el nivel del líquido refrigerante en el visor que está ubicado al lado izquierdo del switch principal. Verifique el ajuste de la dirección girando el timón de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Procedimiento de carga de la batería. Inicie diligenciando la tarjeta de garantía de la batería. Después de retirar la cinta de sellado de la batería, realice el proceso de carga siguiendo los siguientes pasos. Asegúrese de que la batería esté en buenas condiciones. Agregue electrolito a cada una de las celdas. Deje en reposo mínimo por 1 hora. Después de la hora de reposo, cargue la batería. Recuerde que debe utilizar un cargador que cumpla con las características para cada tipo de batería. Auteco le recomienda el cargador TechMate referencia TS43. Verifique el voltaje en vacío de la batería. Este debe ser como mínimo de 12.5 voltios. Limpie la batería y luego instálela en la motocicleta. Realice una prueba de descarga a la batería accionando el Start. El voltaje disminuye máximo a 9 voltios DC y aumenta hasta alcanzar el voltaje inicial. Luego instale los espejos retrovisores y proceda a instalar los demás accesorios. Verifique también el funcionamiento del sistema eléctrico, switch de encendido, tablero de instrumentos, pito, luces, direccionales y stop. Revise el funcionamiento de la suspensión delantera y trasera. Chequee que no presente fugas de aceite. Pruebe las revoluciones por minuto del motor en marcha mínima. Auteco le recomienda el medidor de revoluciones con referencia FS500. Cerciórese del estado general de la pintura. Utilice la llave de torque para dar el ajuste correspondiente a cada tornillo. Auteco recomienda la llave de torque con referencias 69750526, cuadrante de 3/8 y referencia 68750528, cuadrante de media pulgada. Agregue un poco de combustible al tanque de gasolina para poder encender la motocicleta y probar el funcionamiento del motor. Limpie el vehículo antes de entregarlo al cliente. Recuerde que la higiene hace parte de nuestro buen trabajo. Sistema mecánico. El motor de una motocicleta scooter marca Kymco es relativamente sencillo, de fácil desarme y reparación de sus diferentes sistemas, como la CVT, transmisión final, cilindro y culata, sin necesidad de desmontarlo completamente del chasis. Todo esto lo hace un modelo más agradable para las reparaciones. Al momento de manipular el motor, utilice siempre los implementos de seguridad, como guantes y gafas de protección. Trabaje en un área limpia, amplia, ventilada y con buena iluminación. Para realizar el desarme del motor, tenga a la mano el manual de servicio técnico, la herramienta especializada y las llaves de torque. Desensamble de la CVT. El sistema automático de transmisión de potencia más conocido como sistema de transmisión CVT, transmisión continuamente variable, es una transmisión totalmente automática que reacciona ante las revoluciones del motor y la carga de la motocicleta. Esto permite que el motor funcione dentro del rango de revoluciones más eficiente. La ventaja más importante de este tipo de transmisiones es la facilidad de su operación y de su mantenimiento.
Ubiquemos el motor previamente limpio en la base para desarme de motores, referencia 37003001. Luego, desmontemos los tornillos de la coraza protectora para retirar la carcasa. Desmonte la polea impulsora o conductora utilizando la herramienta especializada. Sujetador universal con referencia E017. Continúe con la polea impulsada desmontándola con el mismo sujetador. Retire la correa. Esta tiene forma de V y va reforzada con cuerdas de fibra de Kevlar para que no pueda estirarse. La parte que tiene aspecto de dentadura internamente aumenta el área de fricción de la correa, a su vez que le permite flexionar más fácilmente alrededor de las poleas. Una correa usada debe instalarse en la misma dirección que giraba anteriormente. Las correas nuevas se deben instalar de manera que la información impresa en ellas se pueda leer desde afuera. Mida el ancho de la correa con el pie de rey. Remítase al manual de servicio. Retire el conjunto de la cara impulsora o conductora móvil y verifique que no haya rayaduras profundas en estas poleas. Estas pueden ocasionar que la correa se enganche y la unidad no se desplace fácilmente. Extraiga los rodillos o roller. Tome las medidas del diámetro interno del plato móvil de la polea impulsora. Inspeccione cada rodillo en busca de desgastes o daños. Mida el diámetro exterior utilizando el pie de rey y verifique su peso. Inspeccione el clutch exterior en busca de desgastes o daños y tome la medida del diámetro. Chequee desgaste o daños en las zapatas del clutch. Mida el grosor. Para desmontar el conjunto del clutch en los modelos de 250 centímetros cúbicos en adelante, se debe utilizar el compresor de resortes referencia A120E00034. Y para los modelos de menor cilindrada, use la referencia E027. Asegúrese de utilizar esta herramienta para evitar accidentes o posibles daños en la pieza. Extraiga los pines, los rodillos y guías y retire la cara impulsora o conducida móvil. Chequee el desgaste. Mida la longitud L del resorte de reposo y compárela con el manual de servicio técnico. Reemplace en caso de ser necesario. Ensamble de la CVT. Verifique que los clips que aseguran la zapata estén bien instalados. Limpie la superficie de las caras de las poleas y remueva cualquier tipo de grasa que encuentre en ellas. Ensambla el conjunto de la polea impulsora o conducida. Aplique grasa a los rodillos guía y luego instálelos en los agujeros. Limpie todo exceso de grasa para evitar que la correa patine. Luego comprima el resorte del clutch con el compresor de resorte referencia A12-0E00034. Apriete la tuerca con el torque especificado en el manual de servicio. Para instalar el clutch, sostenga con el sujetador universal de referencia E017 y apriete la tuerca. Remítase al manual de servicio. Luego instale la polea y apriete la tuerca. Por último, instale la carcasa con su respectivo empaque y apriete los tornillos. Todos los sistemas mecánicos necesitan inspección y mantenimiento periódicos. Esto significa que hay que desarmarlos y rearmarlos nuevamente. Los manuales de servicio en el cuadro de mantenimiento periódico indican que es necesario inspeccionar regularmente el desgaste de la correa y la zapata de la polea impulsada para no tener así una pérdida de potencia y eficiencia del sistema. Desensamble de la transmisión. Para desarmar la transmisión se debe drenar el aceite, luego desmontar el mofle y la llanta trasera. Retire los tornillos pasadores de la carcasa, el empaque y sus respectivas guías. Seguidamente desmonte los piñones y los ejes. Inspeccione si hay daños o desgastes en estos componentes. Revise los rodamientos de ambas carcasas. Verifique que no haya juego excesivo e inspeccione los retenedores del aceite en busca de daños o desgastes. Para extraer los rodamientos y prevenir daños es indispensable utilizar el extractor referencia A12-0E00037. Recuerde que para desmontar los ejes se recomienda reemplazar los rodamientos. Revise que el desfogue de presión no esté obstruido.
Ensamble de la transmisión. Seguidamente, instale los ejes y los piñones en la carcasa izquierda. Luego, instale la carcasa con su respectivo empaque y ajuste los tornillos con el torque especificado en el manual de servicio. Para este tipo de engranajes, generalmente se recomienda utilizar aceite Shell Spirax SAE 80W90. Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a viscosidad y cantidad de aceite. Sistema de enfriamiento. En los motores de combustión interna es indispensable controlar una temperatura de funcionamiento adecuada para prevenir desgastes prematuros y posibles daños. Generalmente las motocicletas tipo scooter cuentan con un sistema de enfriamiento muy sencillo, que está compuesto de un ventilador sujetado de la volante y un carenado que se encarga de conducir el aire fresco al motor, para así disipar el calor y sostener una temperatura adecuada de funcionamiento. Es de vital importancia que este carenado se encuentre herméticamente bien acoplado, instalado y en buenas condiciones, para evitar recalentamiento del motor. Recuerde que el capuchón de la bujía forma parte de esta hermeticidad. Sistema de enfriamiento por líquido refrigerante. Este sistema se compone generalmente por radiador, bomba de refrigerante, termosensor, ventilador y el termostato. Tiene la ventaja de poder controlar y mantener una temperatura adecuada de funcionamiento en el motor. El radiador es un intercambiador de calor que tiene como función extraer las altas temperaturas del motor a través del líquido refrigerante que circula por los diferentes componentes del motor. Al pasar por los componentes del motor, el líquido refrigerante extrae las altas temperaturas que se obtienen al operar. El refrigerante es conducido a través de un serpentín, lugar en el que el refrigerante disminuye su temperatura a través del aire impulsado por el ventilador, y el refrigerante es recirculado por los diferentes componentes del motor, iniciando nuevamente el ciclo. La bomba de refrigerante es la encargada de hacerlo circular a través del sistema. El refrigerante es un líquido especial que transporta el calor producido por la operación del motor. Este está compuesto a base de etilenglicol. Además contiene inhibidores de oxidación y lubricantes para la bomba de refrigerante. Desensamble del motor. Tenga a mano el manual de servicio para consultar cualquier duda en el desensamble y ensamble del motor. Tome todas las precauciones necesarias para este tipo de reparación. Drene el aceite del motor y el líquido refrigerante en caso de que lo contenga. Inicialmente, verifique la sincronización del motor. Gire la volante en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que la marca T coincida con la marca en la carcasa, haciendo que el agujero del piñón del eje de levas quede en la parte superior en el tiempo de compresión. Retire el tensor de la cadenilla de distribución. Desmonte los tornillos y las tuercas que sujetan el culatín. Luego el eje de levas y los balancines. Verifique que no presenten anomalías ni juegos excesivos en los rodamientos. Desmonte la culata, el cilindro y el pistón con sus respectivas guías y empaques. Realice las inspecciones necesarias en cada una de estas partes y compare con las medidas y límites de servicios en los manuales de servicio técnico. Mida la tolerancia del extremo del anillo del pistón. Luego tome la medida del pistón. Utilice el calibrador de laminillas y el micrómetro para esta operación. Desmonte la bomba refrigerante y retire el empeler en el sentido de las manecillas del reloj. Continuemos con el desensamble de la carcasa derecha. Desconecte las mangueras de refrigerante de la carcasa. Remueva los 8 pernos que la sujetan y remueva la carcasa. Desmonte la volante utilizando un sujetador con referencia H6072100 y un extractor con referencia A120E00003. Retire los 2 engranajes del motor de arranque y la bomba de lubricación con su respectiva cadenilla. Realice la inspección necesaria a estas partes y compare los límites de servicios en los manuales. Para la separación del cárter,
Primero desmonte el motor de arranque y luego remueva el perno de la guía del tensor de la cadenilla de distribución. Remueva los 3 pernos de sujeción del cárter derecho y levante la carcasa. Nunca utilice un destornillador como palanca para separar las superficies de los cárter. Luego desmonte el cigüeñal y realice una buena inspección y tome las medidas correspondientes. Tenga presente reemplazar los retenedores y rodamientos para garantizar una buena reparación. Recuerde que todos los sistemas mecánicos necesitan inspección y mantenimientos periódicos. Los manuales de servicio en sus tablas de mantenimiento indican cuándo es necesario inspeccionar cada sistema. Suspensión delantera. Para el mantenimiento de la suspensión delantera, retire el tornillo ubicado en la parte superior del tubo telescópico. Retire el resorte interno de la suspensión delantera. Mida la longitud L, libre del resorte. Drene el aceite de cada una de las botellas. Utilice aceite hidráulico SAE 10. Retire el perno hexagonal ubicado en la parte inferior de la botella. Utilice la herramienta especializada, sujetador interno de acople, para aflojar el perno hexagonal. Referencia 37183006 y referencia 37183011. Desmonte el telescopio e inspeccione dobladura, daño o desgaste del tubo amortiguador. Retire el tubo de asiento de compresión. Desmonte el guardapolvo e inspeccione desgaste o daño en el sello de aceite. Retire el pin de sujeción del retenedor. Desmonte el retenedor. Utilice la herramienta para desmontar retenedores. Retire el buje interno del telescopio. Inspeccione todos los componentes y reemplácelos en caso de ser necesario. Filtro de aire. Es el elemento encargado de purificar todo el aire que necesita el motor para su buen funcionamiento. Mezcla aire y gasolina, atrapando las partículas más pesadas y evitando así desgastes prematuros o daño en las piezas internas del motor, bielas, pistón y anillos. Un filtro de aire sucio o mal instalado le puede causar serios problemas a la moto, ocasionándole desde el mal funcionamiento de la máquina hasta la pérdida total del motor. Para el mantenimiento se debe sacudir el papel microfiltrado en sentido contrario de succión, pero no es recomendable aplicar aire a presión ya que dañaría los microfiltros. Sistema eléctrico. A continuación le presentamos el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos junto con los diferentes métodos de diagnóstico en la solución de problemas. El sistema eléctrico y electrónico es de vital importancia para el correcto funcionamiento de los modelos de scooter. Realice atentamente su conexión y diagnóstico para asegurarle al cliente una motocicleta de alta calidad. Por las características de diseño con las que cuentan las scooter, encontraremos diferencias importantes en comparación con otros modelos de motocicletas. Por esto, le presentamos los diferentes circuitos y las características principales en las scooter Kymco. Por las condiciones de diseño, las scooter poseen unos carenados que deben ser removidos al momento en que se requiera realizar algún chequeo. Recuerde que el manual de servicio es la herramienta más importante a la hora de diagnosticar los diferentes circuitos, los planos eléctricos. Los procedimientos de diagnóstico y los valores de medida son invalorables. Los sistemas eléctricos se deben diagnosticar trabajando. Para empezar, protéjase adecuadamente, utilice los implementos de seguridad necesarios para este proceso y organice los instrumentos y herramientas con las que necesita trabajar. Manual de servicio y multímetro. Los siguientes cables son utilizados en todos los circuitos. Masa sería verde, positivo de batería antes del switch principal equivale a rojo, alimentación de corriente directa de batería después del switch principal sería negro. Sistema de carga. El sistema de carga es el responsable de sostener la carga de la batería y de alimentar las demandas de corriente en la moto después de ser encendida. Este sistema es de vital importancia, ya que de este se deriva el buen funcionamiento de los demás circuitos en la moto.
como el sistema de encendido, el sistema de luces y el sistema de arranque. Por esto, es muy posible que inconvenientes en diferentes circuitos se presenten por un mal funcionamiento en el sistema de carga. Diagnóstico del sistema de carga. La batería es el componente más indispensable en el funcionamiento del sistema de carga. Esta debe encontrarse en perfectas condiciones y su voltaje mínimo en vacío debe oscilar entre los 12.7 voltios. Para verificar el óptimo funcionamiento del sistema de carga, debe encender la motocicleta. Utilice el multímetro en la escala de voltios de corriente directa y mida el voltaje del sistema. Debe oscilar entre los 13 voltios de corriente directa a 1450 más o menos 50 revoluciones por minuto, y a las 5000 revoluciones por minuto debe oscilar por los 14.65 voltios de corriente directa. Con esta prueba está asegurando el desempeño óptimo del sistema de carga y por consiguiente de los demás sistemas que se alimentan del sistema de carga. En caso de que los valores no se encuentren entre los correctos, debemos diagnosticar el sistema de carga. Las bobinas con las que cuenta el sistema de carga son las encargadas de convertir el campo magnético en corriente eléctrica alterna. La moto Kymco Beth & Win cuenta con un sistema de carga trifásico, respondiendo así a las necesidades de corriente eléctrica. Este está compuesto por una bobina de campo tipo trifásico, que envía la corriente alterna hacia el regulador rectificador. La moto Kymco Agility City 150 tiene una bobina de tipo bifásico, capaz de enviar la cantidad de corriente suficiente al regulador rectificador. La moto Kymco Agility 125 cuenta con la bobina monofásica y suministra corriente alterna al regulador rectificador. Continúe con la inspección de la resistencia de la bobina de carga. Para realizar este diagnóstico, el multímetro debe estar en la escala de resistencia y en el rango de 200 ohmios. Ubíquese en el conector del regulador rectificador y verifique la resistencia de la bobina de carga entre los tres cables. La resistencia debe encontrarse entre 0.6 a 1.6 ohmios. Para el caso de la Kymco Agility City 150, se debe verificar la resistencia entre los cables amarillo y rosado. El rango debe estar entre 0.1 a 1 ohmios. Para el caso de la Kymco Agility 125, verifique la resistencia entre los cables blanco y verde. Para la inspección del voltaje que genera las bobinas trifásicas del sistema de carga, el multímetro debe estar en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Ubique las puntas del multímetro en las puntas de los cables amarillos para hacer la medida. Cuando el motor se encuentra en la mínima, alrededor de las 1450 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar entre 20 más o menos 5 voltios de corriente alterna. Cuando el motor se encuentra en aceleración, alrededor de las 4000 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar cercano a los 50 voltios de corriente alterna. Para el sistema bifásico de la Kymco Agility City 150, el voltaje se debe medir entre los cables amarillo y rosado. Para el sistema monofásico de la Kymco Agility 125, el voltaje se debe medir entre los cables blanco y verde. Nota: el regulador de la Kymco Agility 150 y de la Beth & Win cuenta con un cable que cumple la función de sensor de caída de voltaje de acuerdo con las necesidades que tenga la motocicleta. Por lo tanto, este es el encargado de determinar qué cantidad de corriente eléctrica debe salir desde el regulador rectificador. Sistemas de encendido. Los sistemas de encendido proveen la fuente de calor o salto de chispa para encender correctamente la mezcla de aire con combustible que contiene la cámara de combustión. La batería es la fuente del sistema de encendido de muestras Scooter Kymco. En esta inicia el recorrido del voltaje de alimentación. La energía pasa por el fusible principal y entra en el switch principal, donde hace puente con el cable negro al abrir el switch. Así, alimenta el controlador del encendido CDI, el cual determina el momento y los avances de encendido por medio del TPS ubicado en el carburador. El TPS indica la posición de la mariposa
y logra obtener una respuesta más óptima del motor. Cuando la bobina de pulso envía la señal del momento adecuado para el salto de la chispa, el CDI le cierra el circuito al primario de la bobina de alta, para que ésta, mediante el proceso de inducción magnética, eleve el voltaje y finalmente se realice el salto de chispa entre los dos electrodos de la bujía. Diagnóstico del sistema de encendido. Trabaje con el CDI desconectado. Para hacer el diagnóstico, usted debe verificar que el CDI tenga las señales eléctricas necesarias para trabajar. El multímetro debe estar en la escala de voltios de corriente directa para realizar la siguiente medición. Para empezar, ubique los cables y verifique la alimentación de corriente directa por el cable negro-blanco después de abrir el switch principal. Este debe tener 12 voltios aproximadamente. Diagnóstico de la bobina de pulso. Cuando el motor está girando, la bobina de pulso es la encargada de generar una señal del momento adecuado para hacer el salto de chispa, la cual es transmitida por el cable azul-amarillo y verde-blanco al CDI. Para realizar la inspección, ubique el multímetro en la escala de resistencia 2 kiloohmios. Verifique la resistencia de la bobina de pulso entre los cables azul-amarillo y verde con blanco. Esta debe estar en el rango entre 50 y 170 ohmios. Para la Kymco Agility 125 y la Kymco Agility City 150, verifique la resistencia entre los cables azul-amarillo y verde. Esta debe estar entre el rango de 40 a 300 ohmios. Los valores de generación de la bobina de pulso deben estar entre 400 a 800 milivoltios de corriente alterna, dando arranque eléctrico al motor, ubicando el multímetro en los diferentes cables de acuerdo a cada bobina. Inspección de las bobinas de alta tensión. Las bobinas de alta son las encargadas de elevar el voltaje para producir el salto de chispa. La batería alimenta los circuitos primarios de la bobina de alta tensión por medio de los cables negro-blanco en la entrada y en la salida el cable verde-gris, el cual ingresa al CDI para que éste le cierre el circuito y por medio de un proceso de inducción magnética transformen el voltaje en alto voltaje. Así se logra que haya un salto de chispa entre los dos electrodos de la bujía. Para inspeccionar las bobinas de alta tensión, verifica la alimentación de corriente directa del embobinado primario en el conector del CDI en el cable verde-gris y masa, comprobando así la conexión y el estado del circuito hasta la entrada del CDI. El multímetro debe estar en la escala de 20 voltios de corriente directa para realizar este diagnóstico. El voltaje observado debe ser de 12 voltios. Inspección de la resistencia de la bobina de alta. A continuación, verifique la resistencia de la bobina de alta entre las dos terminales de conexión. Esta debe estar entre 0.15 a 3.5 ohmios en Betanuin y 0.1 a 1 ohmios en Agility 125 y 150. Para medir el secundario de la bobina de alta, debe empezar por desconectar el capuchón. En nuestras scooters, el capuchón aporta una resistencia alta, entre 3 y 5 kiloohmios. Esto para controlar las corrientes parásitas que puedan interferir con los componentes electrónicos de la moto. Nota: los capuchones de nuestra scooter Kymco tienen una resistencia mayor en kiloohmios. Por consiguiente, se deben cambiar con las mismas especificaciones, ya que de lo contrario tendremos pérdida de la chispa al acelerar nuestra moto. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios y entre el cable de alta tensión y masa realice la medición. La resistencia correcta debe estar entre 12 a 16 kiloohmios en Betanuin y en la Agility City 150 entre 7 a 12 kiloohmios. Sistema de autoshock. El sistema de autoshock es el encargado de aumentar las revoluciones del motor en el momento de encendido de la moto. Esto para disminuir el tiempo de calentamiento del motor. Este sistema aumenta las revoluciones por minuto del motor, enviando mayor cantidad de aceite a todos los lugares del motor.
para disminuir el desgaste en frío. En el carburador encontramos el solenoide, que nos abre el pasadizo del circuito de shock. Un controlador electrónico controla el solenoide por medio de resistencias que al cambiar su temperatura determina el tiempo de activación. Diagnóstico del sistema de autoshock. Observen el tablero de instrumentos cómo al encender la moto, este sistema le aumenta las revoluciones involuntariamente y espere unos pocos segundos para que éstas desciendan a su valor normal. Caso contrario que no opere este sistema, primero verifique la continuidad y la resistencia del solenoide. Esta debe encontrarse entre 4 a 14 ohmios. El voltaje de alimentación del solenoide es directo y proviene del cable negro-blanco después de abrir el switch principal. El CDI le cierra el circuito al solenoide de autoshock por medio del cable verde-negro. Sistema de arranque eléctrico. El sistema de arranque eléctrico es el responsable de hacer girar el motor para iniciar los ciclos y así encender las scooters. El sistema consta de un circuito de baja potencia que controla el circuito de alta potencia. El motor de arranque es un elemento de alta potencia, el cual necesita cables de alto calibre que le permitan pasar un alto amperaje. Las scooters cuentan con un sistema de seguridad, ya que por el diseño del sistema CVT, si se acelera la moto al momento del arranque, ésta se podría mover y ocasionar un accidente. Nuestros modelos están dotados con un sistema de seguridad, de tal manera que siempre que se desee dar arranque, debe estar activado uno de los frenos, evitando así los arranques imprevistos. La corriente sale de la batería por el cable rojo, pasa por el fusible principal de 15 amperios e ingresa al switch principal. Al abrir el switch, la corriente pasa por el cable negro-azul, el fusible de seguridad de 15 amperios y el cable negro, para luego ingresar a los switches de freno. Cuando uno de los dos frenos se activa, la corriente sale por el cable verde-amarillo, pasando por la bobina del relay de arranque y el cable amarillo-rojo, para luego ingresar al switch pulsador de arranque. En el cable verde la corriente encuentra la masa. De esta forma se cierra el circuito, generando un campo magnético en la bobina, capaz de hacer mover el núcleo y cerrar el circuito de alta potencia para el motor de arranque. Diagnóstico del sistema de arranque eléctrico. El diagnóstico del circuito de arranque puede hacerse en el lugar más lejano. Verifique el voltaje de alimentación en el cable amarillo-rojo y debe encontrarse alrededor de 12 voltios después de abrir el switch principal y pulsar el freno. Verifique la resistencia del relay de arranque entre los cables amarillo-rojo y verde-amarillo. Esta debe encontrarse entre 10 y 15 ohmios. A continuación, realice una prueba de continuidad alimentando con una batería los cables delgados del relay de arranque. Y con el multímetro asegure la continuidad entre las dos terminales gruesas. Es muy importante que realice todos los pasos con mucho cuidado y que los diagnósticos den las menciones correctas, según el manual de servicio, para asegurar un trabajo de excelente calidad para los clientes. Para ampliar la información presentada en el video de entrenamiento técnico, refiérase al manual de servicio como la herramienta más importante a la hora de realizar trabajos de diagnóstico.